Bueno, prosigo con esta segunda parte. Eh, Sobre todo, la intención de esta segunda parte es que se lleven una idea de general de cuáles son los tipos los subtipos dentro de cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de pulmón, y sobre todo cuáles son los tratamientos mm, mm, aplicados para ellos. ¿Sí? Me parece que nos parece a los pacientes que una noción básica de esto en cáncer, para un médico, al menos clínico, es fundamental. ¿Sí? Bueno, en cáncer de mama, que es el más frecuente en mujeres, tanto en Argentina como en el mundo, eh, lo que se suele hacer es una subclasificación inicial por tres biomarcadores, ¿sí? Marcadores por inmunohistoquímicos, ¿sí? Que es la expresión del receptor de estrógeno, la expresión de HER2 y la expresión del receptor de progesterona, que no se quede más. ¿Sí? Acá estaríamos haciendo KS-XAM, que también se suele pedir para tener la idea de la agresividad. ¿Sí? KS-XAM es un marcador de proliferación. ¿Sí? Pero se suele pedir R, PR, o sea, receptor de estrógeno, receptor de progesterona y de receptor. Y a través de estos receptores es como se los puede clasificar, ¿sí? En luminal A o luminal B, que son los eh, tumores que sobreexpresan el receptor de estrógeno, que son los de mejor respuesta, que tienen mejor tratamiento. Los tumores que sobreexpresan HER2, que son tumores HER2, que se llaman, que actualmente tienen una terapia dirigida y que funciona bastante bien, o sea, que tiene una respuesta dentro de toda intermedia, y un 15% que no tienen expresión de ninguno de los receptores, por los cuales se llaman triple negativo, y que veremos son los de peor. Empecemos por los HER2. Como vemos, son estos subtipos de tumores HER2 son tumores que sobreexpresan el receptor, que tienen una amplificación en el 98% de los casos del receptor de HER2, que es un receptor como tirosina quinasa de la membrana de la familia del receptor de EGFR, el mismo familia, son cuatro de la familia, este es el número 2, y que, por ende, por hacer la amplificación, produce la activación de las dos vías que ya veníamos visto, ¿sí? De la proteína genética. ¿Sí? Eh, Desde ya hace cerca de 15 años que salió un tratamiento específico, se llama trastuzumab, un anticuerpo monoclonal, que se une y bloquea tanto la actividad como la dimerización de este receptor. Por lo cual, eh, bloquea, digamos, la vía por debajo. Además, tiene una segunda función, que lo mencioné anteriormente, que es poder activar, por la cadena pesada de este anticuerpo, poder activar el sistema inmune de manera que ataque también una doble. ¿Sí? Bueno, la aparición de este tratamiento fue un cambio de paradigma, digamos, en los pacientes, ya que antes tenían muy mal pronóstico y con este tratamiento mejoró significativamente. ¿Sí? Si bien el tratamiento responde muy bien, suelen posteriormente recaer, como todo tipo de enfermedad, a la resistencia. Después de 2, 3 años suele caer, bueno, generar resistencia a transfusión. ¿Sí? Y hay que compensar este tratamiento con uso de inhibidores de las vías. Les quería comentar que actualmente se están usando dos tipos de nuevos trastuzumab, digamos, sobre todo no en primera línea, sino en segunda o tercera línea, ¿sí? O sea, después de un primer fracaso de tratamiento o de segundo fracaso, ¿sí? Que se llaman anticuerpos conjugados. ¿Sí? Uno es TDM1, trastuzumab entamcine, que lo que es el mismo anticuerpo de trastuzumab, solo que está combinado, digamos, con un agente citotóxico. ¿Sí? Tienen un pequeño linker pegado y un agente citotóxico, una quimioterapia. ¿Sí? De manera que cuando la célula endocita este anticuerpo, cuando se une, la quimioterapia la mata a la célula. Vemos cómo mejoró la respuesta, este gráfico con el TDM1, como la respuesta es espectacular. ¿Verdad? Ha mejorado muchísimo, ¿sí? Sobre todo en segunda línea. Y esta es la nueva joyita también en el tiempo, que este es el más nuevo de todos, que se llama trastuzumab deruxtecan, que funciona de la misma manera, solo que tiene conjugado un inhibidor de la topoisomerasa 1, el tipo doxorubicina. ¿Sí? Y también vemos que tiene
también actúa de la misma manera, cuando es endocitado, la quimioterapia actúa directamente sobre la célula y la, ¿sí? También hemos visto que mejora significativamente. Vamos al otro subtipo de cáncer de mama, que es el subtipo de estrógeno positivo, que son los más comunes, son los más frecuentes, 40% luminal A y 25% luminal B. Los luminal A son los de mejor pronóstico y tienen mejor respuesta a la terapia endocrina, ¿sí? Mientras que los luminales B eh, tienen un poco de menor expresión, expresan menor cantidad de receptores estrógenos sobre la membrana y tienen un poco peor respuesta, digamos, a esta cosa, ¿sí? Son un poco más agresivos, para poderlo decir. Igual así son los de mejor respuesta. Los luminales en general son los que mejor responden a la terapia. Sería la mejor noticia dentro de todo que te clasifiquen como un estrógeno positivo. ¿Cuáles son el tipo de terapia? Bueno, obviamente si estamos sobreexpresando y el driver es el receptor estrógeno y con la unión de los estrógenos, las terapias van a estar abocadas a alterar esta unión del estrógeno con el receptor. ¿Sí? El primer tipo de terapia es los inhibidores de aromatasa. Estos funcionan, digamos, disminuyendo la cantidad de estrógenos que va a haber digamos, en el paciente. ¿Sí? Eh, Esto bloquea, digamos, la conversión de los precursores del estradiol, estrona, perdón, androstenediona y testosterona, que pasen a estrona o estradiol directamente. De esta manera disminuimos el binding y la actividad de la conversión. Y la terapia, las otras dos terapias, el tamoxifeno, que es un antagonista de los estrógenos, y el fulvestrant, actúan directamente sobre la unión del receptor al estradiol. El tamoxifeno funciona como un competidor con el estradiol, por lo cual es un competidor, digamos, oportunidad. Cuando se une bloquea la unión del estradiol, por lo cual no se puede unir al ADN. Y el fulvestrant, aparte también funciona como un competidor, también bloquea la explosión de receptores estrógenos, lo cual también disminuye. ¿Sí? Tienen muy buena respuesta en general, aunque, como toda terapia, suele tener recaídas. ¿Sí? Por el cual, ¿cuáles son las causas más comunes de la resistencia a esta terapia? Pues las dos principales son o bien la pérdida del receptor de estrógeno, que se vuelva negativo, para la cual no dejan de responder, o mutaciones en el receptor de estrógeno per se que no permitan que se una ni el tamoxifeno ni. Y las otras dos causas suelen ser tanto alteraciones del ciclo celular, de proteínas del ciclo celular, como coactivaciones, como anteriormente, de las vías de las PI3 quinasas suele ser la más. Por lo cual las terapias, la estrategia hormonal más común para este tipo de pacientes es combinar una terapia hormonal con un agente blanco específico de alguna de estas dos vías, ¿sí? O de las vías de la CDK, del ciclo celular, o de la vía de MP3. La más utilizada dentro de las vías de la PI3 quinasa es inhibidor de mTOR, que está un poco por debajo de la vía de PI3 quinasa, de manera de poder bloquear, por un lado, la vía driver del receptor estrógeno con la vía proliferativa de la PI3 quinasa. ¿Sí? Este es un estudio bolero que ya lleva varios años y vemos cómo la combinación de everolimus con la terapia hormonal tiene una mejora muy significativa. Y la otra terapia combinada es la terapia hormonal junto con un inhibidor de la ciclina CDK4-CDK. ¿Sí? Si se acuerdan de biología celular o porque lo vieron con Sofía en la clase de ella, eh, las ciclinas dependientes de quinasas, actúan en todo el ciclo celular, activando, digamos, toda la expresión de proteínas para la división celular. ¿Sí? Entonces, la terapia esta se basa en directamente bloquear la actividad de esta quinasa, el CDK4, CDK6, de manera de bloquear en paralelo la progresión del ciclo. ¿Sí? Y vemos que también tiene, en este caso, el más utilizado es palbociclib, para cáncer de mama, si bien este gráfico es otro, vemos que tiene mejora significativamente la respuesta comparado al tratamiento hormonal. Bien. Y ahora pasemos al tercer tipo de cáncer, subtipo de cáncer de mama, que es el tipo negativo, que es
como bien dijimos, el más agresivo y el de peor respuesta. ¿Sí? Eh, bueno, se caracteriza por no tener la expresión de ninguno de los T receptores eh, y tienen una alta tasa de recurrencia de metástasis. ¿Sí? Y por ende una progresión muy rápida. ¿Sí? Suelen responder a una mezcla de los tres quimioterapéuticos que vimos anteriormente, que son tres de los cuatro que vimos, ¿sí? Que suelen responder bien, pero al 18 o 24 meses suelen recaer con metástasis. Y a partir de ahí, las progresiones libres de enfermedad a las segundas líneas de tratamiento, segunda, tercera y cuarta línea, cada vez va disminuyendo significativamente. ¿Sí? Y suelen recurrir con metástasis. Son tumores muy agresivos. Si bien dentro de este tipo de tumores no hay una subclasificación que permita adecuar, digamos, un tratamiento a otro, mejor, hay dos tipos de subtratamientos, de marcadores que se suelen pedir para estos pacientes para poder afinar. ¿Sí? Uno es el caso de daños, defectos en el daño del DNA, ¿sí? Sobre todo esto se suele pedir para cuando se sospecha de alguna enfermedad genética hereditaria, ¿sí? Cuando hay una familia que tiene mucho cáncer que se ha ido heredando, es lo que lo deben haber sonido, escuchar es las mutaciones de BRCA1 y BRCA2, suelen pedir, y otro es la respuesta inmunoterapia. De hecho, hay un seminario, uno de los cuatro seminarios es sobre inmunoterapia en cáncer de mama en triple negativo. ¿Sí? Ya lo dejo para que lo expliquen ustedes. Bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? Cuando llega un paciente que se sospecha que puede tener mutaciones en alguno de los genes de reproducción del ADN, se suele pedir la BRCA1, BRCA2 mutado o algunos de las familias de la BRCA1, BRCA2, ATM, ATR. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Bueno, sin entrar mucho en detalle, sabemos que las roturas de cadena, de cadena del ADN tienen dos mecanismos de reparación. ¿Sí? La recombinación homóloga, que es sobre todo para reparación de doble cadena, y la reparación por decisión de bases, que es donde funcionan par punto, ¿sí? Suele funcionar como de simple cadena. ¿Sí? Una célula normal tiene los dos mecanismos para reparar estas roturas. Las células que tienen mutación de BRCA1, solo BRCA1, aún, aún pueden reparar o mantener, digamos, la estabilidad del ADN con el otro mecanismo, ¿sí? El mecanismo de PAR1, ¿sí? Evidentemente no tan eficiente, pero bueno, pueden mantenerlo. ¿Sí? Por el contrario, si nosotros tenemos problemas en la vía de PAR1 o inhibimos con alguna droga, con algún inhibitor, la vía de PAR1, todavía nos queda la vía de BRCA1, ¿sí? Para poder reparar estos daños de la evidentemente de menor eficiencia. ¿En qué se basa el mecanismo? Ahora sí hemos llegado a esta parte. Es que en los pacientes que tienen deficiencia en BRCA1 o en la vía de BRCA, BRCA1, BRCA2, ATM, ATR, bueno, son un montón de las vías de recombinación homóloga, uno le puede indicar a este paciente que un inhibidor de la otra vía de reparación, de PAR1. ¿Sí? De esta manera se queda sin ningún mecanismo de reparación del ADN, por lo cual esta célula termina, cuando ocurre esta reparación, sobre todo al momento de la replicación, cuando ocurren normalmente estos daños, esta célula termina muriendo por una acumulación de daños. ¿Sí? Esto se llama tratamiento antipar-1. ¿Sí? Y es denominado, por si les suena el nombre, se llama mecanismo de letalidad sintética, porque a través de la inducción sintética de un inhibidor, ¿sí? Uno puede generar, digamos, la muerte celular de otra vez. ¿Sí? Este es el ejemplo, digamos, se llama olaparib, es el más utilizado, eh, para todo tipo no solamente en cáncer de mama, sino cuando se sospecha mutaciones de la vía de recombinación homóloga para otros cánceres, siempre se suele utilizar inhibidores de PAM, se pueden utilizar. Vemos cómo con el uso de la PARIP, digamos, la respuesta a la sobrevida mejora significativamente, ¿sí? Sobre todo de todas las pacientes con BRCA. Y el otro, bueno, voy a dar solamente leve y indicativo, porque después lo explicarán en el seminario, que los tumores mama triple negativo son los que mayor biomarcadores de inmunoterapia expresan, ¿sí? Tanto de infiltración inmunitaria, estos son los triple negativos,
que tienen mayor proporción, aunque no es tan diferente, pero sí tienen mayor expresión de PDL1 y mayor TMB, o mayor variación en TMB. Por lo cual, son los que, este es el estudio que van a presentar en el paper, vemos que tienen una mejor respuesta a los pacientes que tienen estos biomarcadores, tienen una mayor respuesta a tecilizumab, un anti-PDL. Bien. Esto es en el caso de los pacientes que tienen estos biomarcadores, ¿sí? Pero solamente 42% de los pacientes expresan PDL1, ¿vale? Es solamente para alguna subpoblación de los pacientes, ¿sí? Y otra contra esto es que son muy costosos estos tratamientos, y no todas las vamos a llevar. Bien, eso es cáncer de mama. Pasemos a cáncer de colon, que es un poco más sencillo. Como vieron, cáncer de mama no se suelen pedir estudios moleculares, estudios de por lo menos genéticos principales, por ahí BRCA1, BRCA2, cuando se sospechan enfermedades hereditarias, pero no se suele pedir, se maneja más con un inmunohistoquímico, ¿sí? Cáncer de colon estaríamos en el medio, ya que se pueden pedir puntualmente algunos biomarcadores, aunque no es tan útil o no es tan común un perfil bajo, ¿sí? La vía clásica o la más común de cáncer de colon está muy estudiado y se sabe que tiene una secuencia tanto en el tiempo como de mutaciones de cómo va cambiando y alterando este tipo, ¿sí? Empieza con mutaciones en el daño del ADN, APC, seguido por mutaciones en la vía de GFR, que puedes tener una mutación de KRAS, y otras mutaciones. Y a medida que van ocurriendo estas mutaciones, va pasando de epitelio normal, adenoma temprano, adenoma intermedio, late adenoma, carcinoma y obviamente posteriormente. ¿Sí? A partir de PSMA3, que ocurre mayoritariamente, es el que se termina dando. Como esta es la vía normal, la vía más clásica, y ocurre y está, como está tan estudiado, que se produce una alteración en la vía de GFR, el tratamiento principal para los pacientes de cáncer de colon suele ser o suele indicarse un anti-EGFR, ¿sí? Similar a como ocurría con HER2 en cáncer de mama, la sobreexpresión o la amplificación de GFR suele ser tratada con un anticuerpo monoclonal, en este caso se llama cetuximab, ¿sí? Que se une y bloquea el receptor de G. Pero que en todos los casos ocurre esto, pues no, desgraciadamente acá aparece el cuco, o el que era el cuco, porque ahora ya hay otros tratamientos, que es que estos genes, o en el 45% de los pacientes, que es muy frecuente, eh, esta amplificación de GFR puede ocurrir con una mutación de KRAS por debajo. ¿Recuerdan? Una de las vías de la vía de la RAS-RAS y mutaciones en KRAS. Lo que hace que si uno bloquea de GFR por arriba, la vía va a seguir estando activa por debajo, por lo cual no sirve de nada, digamos, vamos a tener resistencia innata a cetuximab, ¿sí? Por lo cual, en los pacientes que tienen mutaciones de KRAS, no se puede dar o no se indica cetuximab. Cuando tenés KRAS mutado, lo que se suele indicar son terapias antiangiogénicas, como la que vimos en la clase pasada, ¿sí? Una terapia antiangiogénica, ¿sí? Pero son los únicos driver que hay, ¿no? Por suerte, hay otras mutaciones driver en mucho menor porcentaje. Ustedes lo ven ahí, para ahí. En un 9% de los casos tenemos mutaciones de BRAF, ¿sí? Como vimos, BRAF, el mismo de melanoma, tiene tratamiento driver específico, por lo cual se suele pedir en estos pacientes, lo primero que se pide es si está KRAS mutado y posteriormente BRAF mutado. Si tenemos mutaciones en KRAS, sean antiogénicos, si tenemos mutaciones en BRAF, se puede dar vemurafenib o combinaciones driver contra BRAF, ¿sí? Otras mutaciones o drivers específicos son la amplificación de HER2, lo mismo que ocurría en los tumores de mama, ¿sí? Pero, lo cual el tratamiento va a ser trastuzumab, el mismo de mama, como buena respuesta, y acá sí cobra importancia otro tipo de marcador que es la inestabilidad de microsatélites, que está en alrededor del 4% de los casos, ¿sí? En estos pacientes va a ser bastante común dar una inmunoterapia, ¿sí? Un anti-PDL1, PDL1.
para los que tienen eh, este tipo de cosas. Y hasta hace 2024, creo que se terminaron de aprobar todos los, por la FDA, los tratamientos, ha surgido que hasta hace poco no había tratamiento para Carras. Carras era uno de los pocos drivers, sobre todo tan importantes o tan frecuentes eh, en muchos de los cánceres más frecuentes, colon, mama, melanoma, pulmón sobre todo, estaba mutado y cuando tenías Carras no había una terapia. Bueno, hasta hace un año que se empezaron a probar drogas, digamos, anti-Carras, sobre todo con la mutación más frecuente, es la G12C. Ya lo veremos un poquito mejor en pulmón. Bueno, este que está acá, perdón, apareció antes de tiempo, es la respuesta a pembrolizumab, digamos, la terapia, digamos, de anti-PD. ¿Sí? Esto es lo de Carras que les venía contando. Esta terapia nueva, que miren, fíjense las aprobaciones por la FDA, 2025, 2024, 2024, 2025, son los estudios clínicos que han dado la aprobación. La droga se llama sotorosarib, ¿sí? Y es un anti-Carras G12 para cáncer colorectal cancer, ¿sí? Y vemos el standard care, que era, bueno, panitumumab, digamos que era un anti-angiogénico, ¿sí? Vemos que se puede, cuando le damos sornatenib a diferentes dosis, la respuesta a la sobrevida de los pacientes, digamos, mejora significativamente. Este es un estudio de hace un año. Probablemente esté en un seminario, el año que viene lo pongamos en un seminario. ¿Sí? Pero vemos cómo, por lo menos, en las mutaciones de Carras, que hasta hace un año no tenían un tratamiento dado, ahora ya está aprobado por la FDA, por lo cual en breve, suponemos, ya se podrá dar en Argentina, o se aprobará acá en Argentina. Y lo último para cáncer de colon es eh, una característica que tienen este tipo de tumores, que ya es bien sabida, que cuando los tumores son del lado derecho o del lado izquierdo, ya se sabe por la frecuencia de mutaciones y por la respuesta al tratamiento, cómo van a responder, cuáles serían sus tratamientos más indicativos. ¿Sí? El colon izquierdo suele tener una tasa de mutación en Carras mucho menor, con lo cual el tratamiento más frecuente suele ser los anti-GFR, rituximab, digamos, y en el peor de los casos pueden tener una menor proporción de HER2, y en el RAS mutado se da con el antiangiogénico. Pero la mayor tasa de respuesta, si uno tuviera un tumor, solamente tuviera una imagen de un tumor de colon izquierdo, se le daría por por el conocimiento del tumor un anti-GFR, aunque no tuviéramos ningún efecto químico, ningún marcador molecular. Por el contrario, si es un tumor derecho, ¿sí? Ya se sabe que suelen tener mayor frecuencia de Carras mutados, ¿sí? Y a su vez también mayor inestabilidad de microcetálica. Por lo cual, a estos tumores se los suele tratar, los tumores de colon derecho, con antiangiogénicos o anti-PDL. Bien, esto es como cáncer de colon. Vemos, utilizan un poco de la genética del tumor para poder indicar tratamiento. ¿Sí? Y ahora vamos a cáncer de pulmón, que este sí es la joyita de la medicina personalizada. Estas son las frecuencias de aprobaciones de terapia target o terapia eh, dirigida por biomarcadores, digamos, hasta el 2020. Fíjense, en estos 5 años deben haber 100 más, ¿sí? Pero mírense cómo ha evolucionado, ¿sí? Cómo ha evolucionado y tenemos hasta el 2020 cientos, digamos, de terapias específicamente para cada tipo de driver, una terapia. ¿Sí? El que más beneficiado está con la terapia y con un perfilado genómico es el cáncer de pulmón. Sí, el cáncer de pulmón está subdividido inicialmente por cáncer de células pequeñas y cáncer de células no pequeñas. ¿Sí? Las de células pequeñas no voy a hablar, es un cáncer mucho más agresivo, que tiene un tratamiento, una perspectiva mucho más dura. Lo que vamos a hablar son los más frecuentes, son los non-small cell lung cancer, o células no pequeñas, cáncer de células no pequeñas, ¿sí? De los cuales dentro de
este 85%, tenemos tres subtipos de células largas y las células escamosas, que tampoco voy a hablar de ellos, ¿sí? Pues son menos frecuentes, y que tienen tratamientos diferentes. O sea, las células que van a responder a los adenocarcinomas, los tratamientos para adenocarcinomas, no son los mismos que se van a dar para las células, para los otros tipos de células, aunque tengan el mismo tipo de mutación. ¿Sí? Vamos a centrarnos en el 40 y 50% de los cánceres de pulmón, que son adenocarcinomas de células pequeñas. ¿Sí? Estos adenocarcinomas, ¿sí?, están muy bien estudiados, ¿sí? Se los ha secuenciado a full, hay mucha información en bibliografía, en publicaciones, sobre toda la genómica y genética de este cáncer. ¿Sí? Sabemos que en enfermedad temprana el driver más importante es KRAS, ¿sí?, que hasta hace un par de años no tenía tratamiento, por lo cual estos pacientes eran tratados exclusivamente con quimioterapia, en combinaciones de quimioterapia, ¿sí?, tanto en enfermedad temprana como en enfermedad avanzada, metástasis, era más o menos del 30%, mientras que el segundo driver más importante es el factor de crecimiento epidémico, el receptor de crecimiento epidémico EGFR, ¿sí?, con 15 y 30% de enfermedades. Y el resto de drivers se repartían en muchos más. ¿Sí? Pero fíjense que está tan estudiado y hay tratamiento para cada uno de ellos, como veremos a continuación. ¿Sí? Nosotros nos centraremos en el GFR por la frecuencia. Estos son todos los drivers actuales, los drivers conocidos y sus tratamientos que tienen. Vemos que para cada tipo de mutación, por más que sean porcentajes bajos, tienen tratamiento de driver, como por ejemplo, para BRAF ya habíamos visto, tenemos tarametinib, para mutaciones de ROS y ALK, tenemos generaciones de primera, segunda, tenemos inhibidores de primera, segunda y tercera generación, dependiendo del tipo de mutación y resistencia que tienen. Para MET, que también es otro receptor de membrana, tenemos tanto anticuerpos monoclonales como inhibidores de la función por debajo, dependiendo si es una translocación, una mutación, o cuál es la causa de la mutación. ¿Sí? Pero bueno, nos vamos a centrar en el EGFR, que es el segundo driver más frecuente y más, digamos, mejor ejemplo para este caso. Bueno, EGFR, las mutaciones en EGFR, que ahora el 30% en enfermedad avanzada, cuentan con tres tipos de inhibidores de su actividad quinasa que funcionan de manera muy eficiente, ¿sí? Tienen una alta tasa de respuesta. ¿Sí? Bueno, estas tres generaciones van a responder dependiendo de las mutaciones. Las mutaciones que hacen la supraactivación de GFR se suelen ubicar en dos puntos calientes, ¿sí? Una mutación en el exón 19, que es el 45% de los casos, y otra una mutación puntual en el exón 21, ¿sí? Una mutación L858. ¿Sí? Fíjense que entre estas dos mutaciones abarcan el 90% de las mutaciones que dan a cáncer de colon, o sea, que dan al adenocarcinoma de cáncer de colon, de pulmón, de GFR mutado. Bien. Y estas mutaciones lo que hacen es activar, digamos, o saber que se puede dar los tratamientos, los inhibidores de primera y segunda generación. ¿Sí? Por lo cual, en un primer diagnóstico, lo que se suele pedir en los pacientes de cáncer de pulmón es las mutaciones, estas dos mutaciones, ¿sí? Si tienen o no la mutación de GFR en alguno de estos dos. Si la tiene, hay alta chance de que la tenga, se empieza con el tratamiento. Estos inhibidores tienen una alta tasa de respuesta con una buena progresión libre de enfermedad de alrededor de 18 meses. ¿Sí? Pero casi indefectiblemente estos pacientes van a recaer en el resistencia. Está también estudiado todo el cáncer de pulmón, que ya se saben cuáles son las principales causas de resistencia. ¿Sí? Como vimos en la clase pasada, la principal causa de respuesta es, una de las principales causas de resistencia es mutaciones en el propio receptor que hagan que el inhibidor deje de poder funcionar para nosotros. ¿Sí? Este es el caso en el 50% de los casos, ¿sí? Ocurre una segunda mutación en este receptor, la T790M, que hace que los inhibidores, de primera y segunda generación, dejan de funcionar. ¿Sí? Después hay otras causas menores, porcentaje,
como amplificación de MET, amplificación de... ¿sí? Lo bueno es que cuando un paciente que por 2 años estuvo siendo tratado por estos inhibidores de primera y segunda generación, cuando adquieren esta mutación, se les puede aún dar eh, los inhibidores de tercera generación, que se llama osimertinib, que aún es sensible, sensible para este tipo de mutación. ¿Sí? Pero lo que suele ocurrir es que después de un tiempo, después de una buena respuesta, nuevamente, vuelven a hacerse resistentes, ¿sí? A estos inhibidores de tercera generación. ¿Sí? Ya no responden ni a los de primera y segunda, ni a los de tercera. ¿Sí? Y en este caso, las causas de resistencia también están muy bien estudiadas, donde son amplificación de MET nuevamente, y en el segundo de los casos, una tercera mutación de GFR que se llama C797X. En este caso, esta mutación impide que se inhiba el inhibidor de tercera. ¿Sí? Fíjense entonces que está extremadamente bien estudiado y esto permite hacer seguimiento de los pacientes, de qué mutación tiene y dependiendo qué mutación le va surgiendo en la progresión de la enfermedad es a qué se le puede variar la terapia dirigida. ¿Sí? En este caso, si tenés una mutación esta segunda mutación y le podrías dar un inhibidor de MET o si es de PI3 un inhibidor de alguna de las vías. ¿Bien? Se puede ir manejando dependiendo cómo va evolucionando este paciente. Bueno, esto como ejemplo creo que lo muestra muy bien. Lo mismo ocurre con la gran mayoría de los otros. Y nuevamente, desde el 2024-2025, han aparecido aprobaciones ya para tratamientos contra cáncer, que hasta hace muy poco no existía, ¿sí? Era el cupo del cáncer. ¿Sí? Las mutaciones en CARRAS ocurren muy frecuentemente, como vimos era el 30%, ¿sí? Pero estas mutaciones no ocurren, no son las mismas mutaciones para todos los pacientes, varía si fueron fumadores o exfumadores o si nunca fumaron. ¿Sí? La más común es, en el caso de los fumadores, la G12C, ¿sí? Y en el caso de los no fumadores es la G12D. ¿Sí? Como decía, hasta hace poco no había ninguna aprobada, pero habían cientos de estudios, ¿no? Siendo tan importante esta vía, había cientos de estudios para intentar inhibir esta vía. ¿Sí? Eh, y desde el año pasado se aprobó para el cáncer de non-small cell lung cancer en mutaciones con G12 el uso de torosarid, ¿sí? Más docetaxel. ¿Sí? Obviamente no enfermedad primaria, sino es indicación para enfermedad avanzada que hayan fracasado, digamos, a la quimioterapia. ¿Bien? Y se han visto que en estos estudios, los que dieron a la aprobación por la FDA, que han tenido una progresión, una respuesta bastante buena. ¿Sí? Bien, por lo cual, para estos nuevos pacientes, digamos, hay una nueva esperanza, digamos. Y por último, y ya los dejo en paz, es la inmunoterapia en cáncer de pulmón, también tiene una muy alta tasa de respuesta, gracias a Dios, porque al ser un cáncer tan agresivo, es importante que haya alguna terapia de rescate bien. Tampoco se da en primera línea, se suele dar en segunda o tercera línea, pero vemos que los pacientes tienen una muy buena respuesta a pembrolizumab, un anti-PD-L1. Bien, los marcadores biomarcadores que se suelen pedir y que se suelen utilizar para el cáncer de pulmón son los que vimos anteriormente, PDL1, ¿sí? Y la infiltración inmune y el grado de TMB, el grado de mutación. ¿Sí? No se suele pedir inestabilidad satélites en este caso, pero vemos que estos, como también les expliqué anteriormente, estos tres biomarcadores funcionan de manera independiente y si un paciente tiene más de uno, tiene muchas más probabilidades de tener una mejor tasa de respuesta que si tenés solamente un solo biomarcador. Bueno, muchas gracias, nos vemos en la DD y cualquier duda me escriben en el chat y en el foro de